Hoy quisiera, con ayuda de Dios, que pudiéramos estudiar estas verdades, de saber que tenemos un Dios vivo, de saber que tenemos un Dios verdadero. Es el viviente que nos ve. Él está vivo, Él nos ve, Él nos conoce. Y quisiera, antes de profundizar en el tema, quisiera que busquemos un texto, un pasaje en Génesis, capítulo 16. Génesis capítulo 16, vamos a leer desde el versículo 7 hasta el versículo 14. Génesis 16, 7, 14. La halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur, y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes? ¿Y a dónde vas? Ella respondió: Huyo de delante de Sarai, mi señora. Le dijo el ángel de Jehová: Vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová: Multiplicaré tanto tu descendencia, que por ser tanta no podrá ser contada. Y añadió el ángel de Jehová: Has concebido y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Será un hombre fiero, su mano se levantará contra todos, y la mano de todos contra él, y habitará delante de todos sus hermanos. Entonces, después de que el ángel ya se había encontrado con Agar, después que ya se había encontrado y él había dado instrucciones, Agar entendió una cosa. Versículo 13 dice Agar: Entonces dio Agar a Jehová, que hablaba con ella, el nombre de: Tú eres el Dios que me ve. Porque dijo: ¿Acaso no he visto aquí al que me ve? Por lo cual llamó el pozo del viviente que me ve. Este pozo está entre Cades y Beret. Quisiera hacer hincapié en estos últimos dos versículos. Dice, para empezar, Agar era una mujer egipcia. Agar nunca había escuchado de Dios, no conocía a Dios. Agar tenía sus propios dioses, los dioses que tiene la cultura egipcia, que el dios Ra, el dios del sol, que el dios del agua, que el dios de la cosecha. Agar conocía un montón de dioses falsos, pero nunca había conocido al Dios verdadero, al Dios viviente. Entonces, como Agar no sabía ni conocía, ni sabía cómo dirigirse a él, dice aquí que Agar entonces le dio por nombre a Dios como: Tú eres el Dios que me ve. Así lo puso, así lo reconoció. Como no sabía su nombre: Tú eres el Dios que me ve. Y dice, porque dijo: ¿Acaso no he visto aquí al que me ve? Por lo cual llamó el pozo del viviente que me ve. Dios tiene muchas características. Hoy en día, casi ya en muchos lugares ya nos están predicando las características de Dios. Nada más se predica una característica, la cual, el que Dios es amor. Esa es una característica que no falta en ninguna religión. Todos hablan de que Dios es amor, y es verdad. No podemos decir que no es cierto, está en la Biblia, Dios es amor. Pero aparte de eso, Dios, como te decía hace un momentito, Él es un Dios de suma divinidad, que abarca tantas cosas. Aparte de ser un Dios de amor, es un Dios de justicia. Aparte de ser un Dios de justicia, es un Dios de misericordia. Aparte de ser un Dios de misericordia, es un Dios santo. Aparte de ser un Dios santo, es un Dios todopoderoso. Y Dios también es un Dios omnipresente. Dios es un Dios omnisciente. Nosotros aquí no podemos verlo, pero Él está aquí en medio de nosotros. Él sí nos está viendo, así como pasó con Agar. Agar no lo vio físicamente, no lo vio Agar, pero entendió Agar una cosa: hay un viviente que me ve. Y eso quiere Dios que nosotros entendamos hoy, que nosotros no estamos solos, que tenemos un Dios que nos está viendo, que tenemos un Dios que nos conoce, que conoce lo más profundo de nuestros corazones,
¿Qué pasaba con Agar? Se estaba escapando, te decía. Dios lo sabía, por eso agarró y mandó a su ángel y mandó a reprender a Agar. ¿Dónde vas? ¿Dónde te estás yendo? Regresa, está mal lo que estás haciendo. Dios usa muchos medios para traernos a Él. Cuando nosotros estamos tomando un camino diferente, cuando nosotros queremos desviarnos, Dios siempre en su misericordia, porque eso es pura misericordia de Dios. El hecho de que Dios nos llame, el hecho de que Dios nos de alguna manera nos regañe, nos reprenda, nos exhorte, eso es parte del amor de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que nosotros nos perdamos. Dios no quiere que nosotros nos desviemos. Eso, lo que leímos, solamente fue como un tipo de introducción del tema que vamos a ver. Quisiera que leamos ahora en Salmos capítulo 139. Salmos 139. Aquí vamos a poder aprender un poquito más a fondo sobre esta característica de nuestro Señor, de nuestro Dios. Salmos 139. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 12. Vamos a leer. Salmos 139, del 1 al 12. Vamos a leer, dice: Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Vamos a escudriñar cada versículo. Dice: Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú me has conocido mi sentarme y levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. La omnipresencia y la omnisciencia de Dios permite que Él tenga el conocimiento exacto, el conocimiento perfecto de cada uno de nosotros. Él sabe cómo te llamas. Él sabe lo que ahorita tú estás pensando en tu corazón, lo que tú tienes en tu mente. Dice que Dios me ha examinado. Dios continuamente, todos los días nos está examinando. A ver, ahí está Víctor. Vamos a ver qué está haciendo Víctor. Pero no solamente qué está haciendo, sino qué está pensando, qué está guardando en su corazón. Dios lo conoce. Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Dios nos conoce. Cuando nos acostamos a dormir, Él está ya presente. Cuando nos levantamos, Él está ya presente. Él nos está viendo. Él sabe todo lo que pensamos. Y dice en el versículo 3: has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Dios conoce todos nuestros caminos. Todos, no podemos ocultarnos de Él. Hace un momentito en la introducción con el hermano Emilio, él lo mencionaba, de que el Dios lo sabe. Él es un Dios omnipresente, conoce todos nuestros caminos. A donde quiera que vayamos, jovencito, si tú piensas que tu papá o tu mamá no te está viendo cuando estás haciendo algo malo, hay alguien que te ve. No solamente están sus ojos sobre los jóvenes, también sobre nosotros como adultos, porque nosotros no nos escapamos de que Dios nos está examinando. A todos Dios nos está viendo, y está viendo todo lo que hacemos, porque dice el versículo 3: has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Versículo 4: pues aún no está la palabra en mi lengua, y ya tú, Jehová, la sabes toda. Fíjense qué hermoso es Dios y cuán maravilloso es. Ni siquiera ha salido la palabra. Todo lo que estoy pensando decir más adelante, ni siquiera ha salido de mi boca. Y Dios ya sabe qué voy a decir. Dios ya conoce nuestros pensamientos. Aquellas personas que quizás no insultan o no dicen groserías, ahora sí que a viva voz o a voz alta, pero cuidado con lo que estás pensando allá en tu mente. Cuidado en tu corazón si estás pensando mal de una persona, si estás ahí creando maquinaciones contra una persona. Cuidado, Dios conoce nuestros pensamientos. Y dice: ni siquiera ha salido la palabra de nuestra boca, y tú, Jehová, la sabes toda. Dios sabe todo de nosotros. Dios nos conoce.
Dios sabe quiénes somos. Y dice, detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. O sea, nosotros no tenemos salida. Si queremos verlo de alguna manera, nosotros no tenemos salida. Dios nos rodea. Dice delante y detrás. Por eso es muy importante que cada uno de los que estamos aquí, si nosotros decimos amar a Dios, cuidemos nuestros caminos. ¿Por qué? Porque yo puedo venir a engañarles a ustedes y traer una apariencia de piedad, traer una apariencia de cristiano. Yo puedo engañar a la sociedad y decirles yo soy cristiano, pero miren lo que se comentaba hace un rato también. A Dios no se le engaña. A Dios no se le engaña porque Él conoce todo de nosotros. Y sigue diciendo en el versículo 7, dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera en los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, allí tú estás. Si tomara las alas del alba y habitara en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Dense cuenta de esta capacidad que tiene Dios. Dense cuenta, no nos podemos esconder de Él. No nos podemos. Aún si dijera que me voy a esconder de Él, mucha gente hoy piensa que Dios no lo está viendo. ¿Saben por qué hoy hay tanto pecado en el mundo? ¿Saben por qué hoy hay tanta gente que no cree en Dios? Porque ellos no tienen presente esta verdad en sus vidas. No tienen presente esta verdad de que Dios está allí. Porque si muchos dicen creer en Dios, y yo hago la pregunta, ¿ustedes creen que Dios está aquí? Bueno, si ustedes creen que Dios está aquí, yo creo que mínimo, debería de haber un temor santo, un temor puro, un temor de reverencia. ¿Por qué? Porque sabiendo que Dios está presente y que Dios nos está viendo y que Dios nos conoce, si la gente se pusiera a pensar en eso, si la gente se pusiera a pensar que tenemos un Dios vivo, que tenemos un Dios verdadero que nos está viendo, yo creo que hoy muchos, si realmente lo creyeran como dicen creer, hoy no habría tanta maldad en el mundo. Miren, yo por ejemplo, en el lugar donde yo trabajo actualmente, allí donde trabajo, el patrón, el dueño de la empresa, tiene puesto un montón de cámaras. ¿Él para qué? Para vigilar si estamos haciendo bien nuestro trabajo, de que no estemos allá nada más perdiendo nuestro tiempo, de que estemos aprovechando el tiempo para lo que Él nos contrató. Él está allí pendiente viendo nosotros lo que hacemos. Tiene puesto cámaras en todos lados, en cada rincón hay una cámara. Fíjense que cada compañero, cada persona trata de comportarse de la mejor manera. ¿Por qué? Porque sabe que el jefe lo está viendo. Pero una vez que se apagan las cámaras, cada quien empieza a hacer las cosas que no están bien. Empiezan a perder el tiempo, empiezan a platicar, empiezan a hacer otras cosas, empiezan a decir groserías, insultar. ¿Por qué? Porque dicen, total, como ya no nos está viendo, pierden el temor, pierden la reverencia. Bueno, Dios no necesita cámaras. Él mismo con sus propios ojos nos está viendo. Cada movimiento, cada paso que damos, Él nos está viendo. Si la gente creyera realmente en esta verdad, no habría tantos adulterios, no habría tantos asesinatos, no habría tantas mentiras, no habría todas esas perversidades. ¿Por qué? Porque tendrían miedo de alguna manera de ofender a Dios, porque saben que Dios está allá. Pero la gente no cree en eso. La gente nada más dice, sí, yo creo que Dios está aquí, pero ahí los ves diciendo malas palabras, pero ahí los ves haciendo cosas malas. Pregunto, ¿realmente creen entonces? No creen, porque si creyeran no harían nada de lo que está en contra de la voluntad y de la palabra de Dios. Pero Él nos está viendo, Él todo lo está registrando. Dice la palabra de Dios que Él tiene un libro.
Y en el día final, cuando nosotros nos llame a su presencia, nosotros vamos a comparecer ante el trono de Cristo, ante su trono de justicia, y Él nos va a juzgar, a todos nos va a juzgar. Dice que tanto chicos como a grandes, a todos nos va a juzgar Dios. Y dice que aquel que no sea hallado en el libro de la vida va a tener su parte en el lago de fuego y azufre. Él nos está viendo, Él nos está examinando, nos está observando. Él no solamente se guía solamente con que, Señor, te amamos, te alabamos. No, esta persona ya me dijo que me ama, estoy contento por eso. No, está observando cada actitud, cada pensamiento, nuestro corazón. ¿Qué tenemos allí? Nos está observando. Dios nos está viendo. No nos vayamos lejos. Hay muchos lugares que el día de hoy aún guardan cierta reverencia, hacia que cuando entran en la iglesia, ellos dicen, Dios está aquí, esta es la casa de Dios, y se comportan de una manera tan reverente, porque ellos creen que Dios está en ese lugar, está dentro. Pero ¿qué pasa? Cuando salen de la iglesia, viven sus vidas. ¿Por qué? Porque piensan que Dios se quedó encerrado en ese lugar. Pero no, Dios es un Dios omnipresente, omnisciente. Dice la Biblia en otra parte de que la tierra es el estrado de sus pies. O sea, Dios está en todo lugar. Lo acabamos de leer. Aún si nos fuéramos del otro lado de la tierra, aún si subiéramos al cielo, aún si bajáramos a lo más profundo de la tierra, que es el Seol, aún si vayáramos hasta el otro extremo del mar, Dios está en todo lugar, y por lo tanto Él merece nuestro respeto y Él merece nuestra reverencia. No porque estemos aquí en un lugar al aire libre vamos a pensar, Dios no creo que esté aquí. Dios aquí está, y Dios nos está viendo, y Dios nos conoce, y Dios sabe muy bien todo lo que hacemos, todo lo que pensamos y todo lo que decimos. Seguimos leyendo. Dice en el versículo 12, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandecerá como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Fíjense cómo es Dios. Para aquellos que piensan, no sé si ustedes han visto a veces cuando se va la corriente y es de noche, que queda una oscuridad, más si no hay luna, está nublado, hay una oscuridad tremenda. Muchos pensarán, quizás ahorita sí Dios ya no me ve. Pero ¿qué nos dice aquí en el versículo 12? Aún las tinieblas, aún cuando todo esté muy oscuro y tú piensas que Dios no te está viendo, aún en medio de esas tinieblas, dice, resplandece. Para Dios resplandece, la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Dios en todo momento nos está viendo. Dios en todo momento está pendiente de nosotros, de todo lo que hacemos, de nuestros corazones. Por eso es muy importante que nos cuidemos, que cuidemos nuestro andar, que cuidemos nuestro corazón, que cuidemos nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque Él lo sabe todo. Vamos a leer en el en Salmos, otro Salmo, Salmo 11, capítulo 4. Salmo 11, capítulo 4. Pero ¿qué pasa? Salmos, capítulo 11. Salmos, capítulo 11, versículo 4. Al 4 y 5 vamos a leer. Dice, Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos observan, sus párpados examinan. ¿A quiénes? A los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia los repudia su alma. Otra vez el Salmo lo vuelve a decir. Otra vez el Espíritu de Dios, hablando por medio de David, le hacía entender esta verdad a David, que Dios en su santo trono, Él dice, los ojos de Dios, los ojos de Jehová están sobre los hijos de los hombres. Nos está examinando. Jehová prueba al justo, Él los prueba, Él sabe lo que hacemos, te decía hace un momento, y dice aquí, pero al malo y al que ama la violencia, lo repudia su alma. Aquí es una verdad,
Aquí es una verdad que muchos no toman en cuenta. Por allá hay una frase muy famosa que dice que Dios aborrece al pecado, pero ama al pecador. Eso es una mentira. Dios no solamente aborrece al pecado. Aquí acabamos de ver que dice la palabra de Dios. Veamos que dice Jehová, versículo 5, Jehová prueba al justo, pero al malo, ¿qué dice? Al malo lo ama. No, dice, al malo y al que ama la violencia, lo repudia su alma, lo aborrece. Dios no ama al pecador, Dios aborrece al pecador. Dios ama únicamente al pecador, pero que se arrepiente. El pecador que deja de amar la violencia, el pecador que deja sus malos caminos. Todos nosotros hemos pecado. En algún momento de nuestras vidas hemos hecho algo malo. En algún momento de nuestras vidas hemos desobedecido a Dios, lo hemos ofendido vilmente. Pero si nosotros seguimos allá, y por más que vengamos los domingos, y por más que escuchemos la palabra, y por más que leamos la Biblia, si aún así tenemos un corazón que se revela en seguir haciendo la maldad, déjame decirte, aunque suene duro, Dios no te ama. Si tú te sigues revelando a hacer, aún conociendo la verdad, sigues revelándote en tu maldad, Dios no te ama. Al contrario, aquí lo dice, a ellos los aborrece, los repudia su alma. Los aborrece, que se aparten de mí. Repudiar, aborrecer, apartar, eso quiere decir. Pero si tú eres una persona que tú sabes que has pecado delante de Dios, que tú sabes que lo has ofendido y que Dios no se merecía ese comportamiento tuyo, que Dios no se merecía esa ofensa tuya, y tú vienes y te arrodillas y le dices, Padre Santo, ayúdame, que ya no quiero ser así, ayúdame, que ya no quiero seguir pecando. Mira, para ti hay perdón garantizado, y para ti hay amor, y Dios prolongará su amor, y Dios prolongará su misericordia sobre ti, porque Dios conoce el corazón sincero. Dios conoce quién de verdad pide perdón sinceramente, y quién solamente lo hace nada más por cumplir, y quién nada más lo hace nada más porque se lo dijeron que lo haga y hasta allá. Dios conoce nuestros corazones, cuán tan sinceros somos. Él prueba, aquí lo dice versículo 4, dice, Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos observan, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Él nos está examinando, Él nos está viendo. Jehová prueba al justo, Él nos prueba. Dios nos prueba a ver si de verdad este que se dice ser cristiano, a ver si de verdad lo es. Dios nos prueba. A ver si esa que se dice ser cristiana, a ver si de verdad lo es. Dios nos prueba. Pero al malo, lo aclaro, cuando dice el malo acá se está refiriendo, nuevamente lo aclaro para que no haya confusión, se refiere al malo que está empecinado en seguir haciendo su maldad, que aún conociendo la verdad, que aún sabiendo lo que es malo, lo sigue haciendo. A ese malo, a ese pecador, Dios lo aborrece, lo repudia. Salmos capítulo 94. Vamos a seguir viendo esta verdad que es muy importante para nuestro caminar con Cristo. Dice Salmos capítulo 94, vamos a leer desde el versículo 3 hasta el versículo 13. Salmos 94, versículo 3 al 13. Dice, ¿hasta cuándo los impíos? ¿Hasta cuándo, Jehová, se gozarán los impíos? ¿Hasta cuándo pronunciarán, hablarán cosas duras y se vanagloriarán todos los que hacen maldad? A tu pueblo, Jehová, quebrantan, y a tu heredad afligen. A la viuda y al extranjero matan, y a los huérfanos quitan la vida. Y dijeron, no verá Jehová, no sabrá el Dios de Jacob. Fíjense cómo es su pensar de una persona que no cree en Dios, o que su fe no es verdadera, porque puede decir de palabra que cree en Dios. Pero fíjense, dice aquí el salmista, ¿hasta cuándo los impíos se gozarán?
¿Hasta cuándo seguirán vanagloriándose? ¿Hasta cuándo seguirán haciendo su maldad? A tu pueblo Jehová quebrantan. Así está hoy en día la sociedad. Así está hoy en día la humanidad. Se burlan del pueblo de Dios. Señalan al pueblo de Dios. Le hacen escarnio al pueblo de Dios. Le dicen: tú eres un fracasado, eres un religioso, eres un fanático. Y señalan, se gozan ellos en su maldad. Y hacen un montón de perversidades. ¿Y qué tienen en su pensamiento? Tienen esto en el versículo 7. Y dijeron: no verá Jehová, no verá ni lo sabrá el Dios. Por eso te decía hace un momento, hay tanta maldad. Porque la gente piensa que Dios no lo está viendo. O se les olvida. Cuidado, tengamos siempre presente donde quiera que vayamos. Si vas a estar en la escuela, ahí está Dios. En tu salón, ahí va a estar Dios. En tu trabajo, ahí va a estar Dios. En tu casa, ahí está Dios. En la calle, en el centro, en todas partes donde vayamos, ahí está Dios. ¿No lo sabrá Dios? Veamos qué sigue diciendo. Versículo 8. Entended, necios del pueblo, y vosotros insensatos, ¿cuándo seréis sabios? Aquí el salmista ya se había cansado de alguna manera, ya se había cansado. Se ve que era una persona, no nos dice quién haya escrito este salmo, pero se ve que sea quien haya sido, era una persona que reprendía, era una persona que predicaba, era una persona que le hablaba a los malos y que les predicaba para que se arrepientan. Y les dice: entended, necios del pueblo, y vosotros insensatos, ¿cuándo seréis sabios? ¿Cuándo? ¿Cuántas reuniones tienen que pasar para que tú le entregues tu vida a Dios? ¿Cuántas reuniones tienen que pasar? ¿Cuántas predicaciones más tienes que escuchar para que tú te rindas a Dios de todo corazón? Para que tú le entregues tu vida, tu alma, tu ser y todo se lo entregues. ¿Cuándo vas a ser sabio? Dice la palabra de Dios que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Quieres ser sabio? Teme a Jehová. ¿Quieres ser sabio? ¿De qué manera es temer? No es que, ay, tengo miedo, ay, es que Dios va a venir y nos va a castigar. No, no a ese temor se refiere, no un temor de terror. Dios no nos busca aterrarnos, no. Un temor reverente, un temor de amores, por ejemplo, con nuestros padres. Con nuestros padres, cuando nosotros realmente amamos a mi papá, yo me doy cuenta cómo mi papá se esfuerza por traerme un plato de comida, cómo se esfuerza por trabajar. Y una cosa nada más me pide mi papá: que yo sea obediente, que yo le obedezca. Si realmente amo a mi padre, yo voy a tener temor, pero no temor a que me castigue, sino temor a que mi papá se descontente conmigo, o a que mi papá y yo le cause algún disgusto. Sino que voy a obedecer, voy a ser obediente, voy a ser diligente a todo lo que me pida. Yo lo voy a hacer como muestra de mi gratitud por todo el amor que me da, por por todo el esfuerzo que hace por trabajar y por traerme un plato de comida, o por traerme ropa para que yo me vista. Bueno, si así es con nuestros padres, así es con Dios. Ese es el tipo de temor, no el terror, sino el temor a que Dios no se vaya a disgustar. No se vaya a disgustar porque Él no lo merece. Él lo ha dado todo por nosotros. Él mandó a su Hijo Jesucristo, aún siendo santo, santo, santo. Ninguna vez, ningún pecado, ni de pensamientos, ni de corazón, ni pecados externos, ningún pecado cometió, y fue tratado como el peor de los criminales, por amor a la humanidad, para que se vuelva y se arrepienta de sus malos caminos. Dios quiere que nosotros nos volvamos. Y entonces decía el salmista: ¿hasta cuándo seréis sabios? ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo? El que hizo, y empieza aquí a analizar el salmista, escuchen: el que hizo el oído, ¿no oirá? El que formó el ojo, ¿no verá? El que castiga a las naciones, ¿no reprenderá? ¿No sabrá el que enseña al hombre la ciencia? Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Veamos a qué le lleva el Espíritu Santo a este salmista. Lo llevó a tal grado de entendimiento, en pensar en Dios, que él se decía: para empezar, ¿nosotros nos hicimos? Claro que no. Tuvimos un creador. Entonces, si tuvimos un creador, ¿será que nuestro creador, el que creó el ojo, Dios creó el ojo, Él no va a ver? Nosotros podemos ver por la gracia y misericordia de Dios. El que creó la boca, ¿no hablará? El que formó el oído,
no oirá. Cuando nosotros leemos en Génesis la parte de la creación, dice que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. O sea, si nosotros tenemos ojos, ten por seguro que Dios tiene ojos, y tiene ojos más poderosos que el de nosotros. Él puede ver lo que nosotros no podemos ver. Si nosotros tenemos oídos, es porque Dios tiene oídos, y sus oídos aún pueden escuchar lo que nosotros no podemos escuchar. Dios tiene tal conocimiento de nosotros que ninguno de nosotros nos escapamos de su presencia. Porque el que creó el oído, Él también oye, y el que creó el ojo, Él también ve. Él es un gran Dios. Y dice acá, no sabrá el que enseña al hombre la ciencia. Aún Dios es el que enseña la ciencia. Hoy en día hay muchos ateos. Y cuando tú le preguntas a los ateos, oye, ¿y por qué tú no crees en Dios? ¿Y por qué tú no te vuelves a Dios? Lo primero que te dicen los ateos es esto: es que la ciencia no ha confirmado de que Dios es real. Oye, por favor, si aún la misma ciencia fue Dios quien lo creó, su palabra lo dice. No necesitamos esperar a que la ciencia compruebe que Dios existe. Al contrario, es Dios el quien le da la veracidad a la ciencia. No es al revés, no es la ciencia quien le da veracidad a Dios. Es Dios quien le da la veracidad a la ciencia. Y aquí lo dice, en el versículo 10, no sabrá el que enseña al hombre la ciencia. Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Y dice en el versículo 12, dice, bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges, y en tu ley lo instruyes para hacerlo descansar en los días de aflicción, en tanto que para el impío se cava el hoyo. Fíjense de esta hermosa verdad. Bienaventurado el hombre. Tú que estás hoy aquí escuchando, tú que estás, quizás te suene un poquito dura la palabra, quizás sientas un poquito fuerte la exhortación, pero aquí vean lo que dice: bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges. El hecho de que Dios nos corrija es una muestra de su amor. El hecho de que Dios nos corrija es una muestra de que realmente le importamos a Dios, porque si no le importáramos a Dios, ¿sabes qué haría Dios? Diría a Dios que haga lo que quiera. Total, nosotros mismos, como dice acá, el impío, para el impío se cava el hoyo. El mismo impío cava él mismo su hoyo. Él mismo. Si Dios no tuviera misericordia de nosotros, nosotros no estaríamos acá. Pero Dios nos llama bienaventurados. Bienaventurado el hombre, bienaventurada la mujer que puede escuchar las correcciones de Dios, que puede escuchar la palabra de Dios. Bienaventurado el que tú corriges. ¿Qué quiere decir bienaventurado? Eres muy dichoso. Eres muy dichoso. Eres sumamente dichoso. Si tú piensas que las personas que tienen mucho dinero y que tienen muchas casas y muchos carros, y tú dices dichosos ellos, no. Antes más dichoso es a quien Dios corrige. Antes más dichoso es a quien Dios exhorta. Dice su palabra que Él corrige a sus hijos, que Él disciplina a quien es su hijo, a Él disciplina. Porque si no fueran sus hijos, entonces Dios dejaría que haga lo que sean. Pero Dios, aún en su exhortación, aún en su disciplina, aún en su reprensión, Dios nos está amando. Y dice, bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges, y en tu ley lo instruyes para hacerlo descansar en los días de aflicción, en tanto que para el impío se cava el hoyo. Qué bueno es Dios que nos permite estar aquí. Qué bueno es Dios que nos permite, que conoce nuestra necesidad. Yo te invito de verdad, que tú tengas siempre presente en esto. Tú quieres ser un cristiano de verdad, tienes que tener siempre presente que cada paso que das, Dios está dando un paso contigo, a tu lado. Dios se manifiesta por medio de nosotros.
Dios se manifiesta por medio de ti. Por eso tú tienes que cuidar tu comportamiento, tú tienes que cuidar cómo te comportas. ¿Sabes por qué? Porque el hecho de que nosotros traigamos una Biblia en nuestras manos, hay mucha gente que nos ve con una Biblia y dice, creo que él es evangélico, creo que él es cristiano. Pero no es la Biblia en nuestras manos lo que nos hace cristianos. No es la Biblia, es el Espíritu de Dios. Y si tenemos al Espíritu de Dios, vuelvo a repetir, dice la palabra, van a haber frutos. Van a haber frutos. Vamos a ser más como Dios, vamos a comportarnos como Jesús. Esa que sea nuestra credencial, esa que sea nuestra identificación, cómo nos comportamos. Mira ese varón, mira ese joven, mira cómo ama a sus enemigos. Mira ese joven, por más que le hacen maldad, él no desea el mal de nadie, sino que al contrario perdona y al contrario hace el bien a los demás. Mira ese joven, mira esa jovencita que por más que la están insultando, que por más que le están diciendo groserías, ella agarra y bendice a las personas. Mira a ese joven, mira a esa persona cómo ayuda al pobre y al necesitado. Mira a esa persona que no está allí revolcándose en el mundo, sino que está tratando de vivir, esforzándose para vivir como Dios manda. Y en él hay algo diferente. En él hay algo diferente. La misma gente lo nota. En él y en ella hay algo diferente. Y sabes una cosa, si tú tienes el Espíritu de Dios, el mismo Espíritu de Dios va a empezar a obrar aún en la vida de las demás personas. Y ten por seguro que si tú te pones a interceder por esas personas, Dios va a utilizar tu propia vida aún para atraer a más personas a Cristo. Dios lo va a hacer, pero necesitamos dar un buen testimonio. Hoy en día hay muchas religiones. Y hoy en día, desgraciadamente, muchas religiones que tienen el nombre de Dios en medio de ellos y que invocan el nombre de Dios, muchos de ellos es pura hipocresía y la gente lo sabe. Y si tú dices yo soy cristiano, lo primero que piensan, un hipócrita más. Un hipócrita más. Cuidémonos que no seamos un hipócrita más. Cuidémonos que seamos verdaderamente hijos, verdaderamente cristianos, verdaderamente siervos de Dios. Para terminar, vamos a leer en Hebreos un ejemplo claro de una persona que tuvo presente siempre esta verdad. Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículo 24. Del 24 al 27 vamos a leer. En el contexto aquí se está hablando de la fe, la importancia de la fe. Y vamos a ver este gran ejemplo de este gran varón que estoy seguro que todos han escuchado de su vida, han escuchado de su obrar. Hebreos 11, capítulo 11, versículo 24. Hebreos 11, versículo 24. Dice, Hebreos 11, 24 al 27 dice, por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, prefiriendo ser maltratado con el pueblo de Dios, antes que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en la recompensa. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Fíjense de este gran testimonio. Moisés, todos han escuchado la historia de Moisés, que Moisés fue un niño que el faraón hizo un decreto de que todos los hijos varones de los hebreos tenían que ser matados porque ya estaban creciendo, estaba habiendo un gran número de hebreos en el país de Egipto y ya se estaban haciendo en una nación grande, y tuvo miedo el faraón, el rey de esa época, y mandó a matar a todos los niños. Y agarró la mamá y puso a Moisés en un canasto, sabemos la historia, lo puso en un río. La hija del faraón lo vio en el río, lo llevó con ella y lo crió, y Moisés creció siendo como un egipcio,
creció con la educación de una egipcia, con la cultura egipcia. Y Moisés tenía todo lo que cualquier persona podría desear. Vivía en una gran mansión. Moisés vivía con muchas riquezas. Era considerado el hijo de un rey, era el que iba a ser el príncipe de Egipto. Era considerado príncipe Moisés en medio de Egipto. Pero allí no tenía algo muy importante. No tenía a Dios. No tenía a Dios, tenía las riquezas, tenía cuanto él quisiera, tenía un montón de cosas, pero no tenía a Dios. Un día Dios trató con su vida y Moisés salió. Y por eso dice aquí, dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, ya cuando Moisés creció, rehusó llamarse el hijo del faraón. Imagínense, es como hoy en día que te dieran la oportunidad de llamarte, no sé, como el hijo o la hija del hombre más poderoso del mundo. ¿A qué halagado te sentirías? Creo, qué halagado nos sentiríamos, ¿no? No, pues Moisés rehusó llamarse hijo del faraón. Cuando ya estuvo grande, no, yo no quiero ser el hijo del faraón. Y luego dice, prefiriendo ser maltratado con el pueblo de Dios, antes que gozar de los deleites temporales del pecado. Fíjense cómo es el corazón de una persona que realmente quiere servir a Dios. Prefiere ser maltratado. Yo sé que la palabra maltratado no a muchos de nosotros nos gusta. ¿A quién le gusta ser maltratado? Creo que a ninguno de nosotros nos gusta ser maltratados. No nos gusta. Sin embargo, si realmente queremos servir a Dios, vamos a preferir, aunque no nos guste, ser maltratados. Aunque no nos guste, vamos a preferir ser calumniados, ser humillados, antes que gozar de los deleites temporales. Y acá hay otra verdad muy importante. El pecado te da deleite. El pecado te da una felicidad momentánea. El pecado te hace disfrutar ciertas cosas. Sí, es cierto, puedes disfrutar el pecado, puedes disfrutar de hacer las cosas malas, pero mira lo que dice aquí, son cosas pasajeras. Dice acá, prefiriendo ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado. Todo lo que vivamos aquí, por muy bueno que nos parezca, si Dios nos dice no lo hagamos, no lo hagamos. ¿Sabes por qué? Porque eso solamente va a ser temporal. Un día tú y yo vamos a pasar de esta vida y vamos a enfrentarnos a la eternidad. Lo que Dios ofrece no es una felicidad momentánea, no es una felicidad de unas horas, de unos minutos. No, es una felicidad eterna. Entonces, si nosotros queremos servir a Dios, seamos como Moisés. Prefiramos antes ser maltratados en este mundo, antes prefiramos ser humillados, antes prefiramos ser calumniados, antes prefiramos cualquier cosa, pero que despreciemos todo tipo de pecado, porque estos sufrimientos que podamos tener acá solamente van a ser momentáneos. Cuando estemos en la gloria eterna, va a parecer nada lo que sufrimos acá. Todos nuestros sufrimientos se acabarán. Y sigue diciendo en el versículo 26, teniendo por mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en la recompensa. ¿Qué está diciendo? Lo que estamos platicando ahorita. Que nuestras mayores riquezas, Jesús lo dijo de otra forma. Jesús dijo, donde esté vuestro tesoro, ahí esté también vuestro corazón. Si para nosotros Dios es nuestro tesoro, si para nosotros su palabra es nuestro tesoro, aquí va a estar nuestro corazón. Y esto va a ser mucho más importante, va a ser mucho más valor que cualquier riqueza. Vamos a preferir 1000 veces ser ricos con la palabra de Dios. Pero, ¿cómo es que Moisés pudo lograr todo esto? Lo dice en el versículo 27. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey. Y aquí está la razón, y aquí está la razón de cómo Moisés logró todo esto. Dice, porque se sostuvo como viendo al invisible. Si nosotros no tenemos presente que Dios está acá, si nosotros no tenemos presente que Dios nos está viendo, Él sabe lo que yo les estoy predicando, Él sabe lo que yo les estoy hablando ahorita, Él me está examinando de que a Víctor no se le vaya a escapar ninguna cosa torcida por allá, que no tuerza su palabra. Él me está examinando si lo que yo les estoy predicando es verdad o es mentira. Él me está poniendo a prueba mi corazón en estos momentos, que nosotros vivamos como viendo
al invisible. En el momento que tú dejes de pensar que Dios está contigo, en el momento que tú dejes de creer que Dios está contigo, cuidado, porque eso te puede llevar a pecar y te puede llevar a hacer cosas que a Él le desagradan. Y Él, aunque tú no lo creas, así como leímos en Salmos de la gente que decía, Dios no nos ve, Dios no nos ve, aunque tú no lo creas, pero Dios te va a seguir viendo y te va a seguir observando. Y Dios va a seguir estando pendiente de cada uno de nosotros. Por eso es muy importante que nosotros tengamos presente esta verdad. Él está en todo lugar. Él nos conoce. Él sabe de nosotros. Él sabe de nuestra necesidad. Él sabe de nuestras debilidades. Dios nos conoce. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a meditar un momentito. Si tú no crees que Dios está aquí, lo más seguro es porque estés cegado o estés cegada. Y ante eso es muy importante que tú le digas a Dios y te postres. Si tú quieres verlo, si tú quieres sentir su presencia, ruégale a Dios y dile: Señor, yo quiero verte, Señor. Yo quiero sentirte en mi vida, Señor. Yo quiero que tú seas una realidad en mi vida, Señor. Hay mucha gente que no puede ver a Dios, pero no porque no puedan ver a Dios quiere decir que Dios no existe. No es eso, sino que es al contrario, es porque están cegados, están ciegos. Así que pídele a Dios la vista, porque Él le puede dar vista a los ciegos. Y Dios desea abrir esos ojos espirituales de cada uno de nosotros. Dios desea de que podamos ver. La pregunta es: ¿será que tú quieras ver? Porque Dios sí quiere que tú veas. Dios sí quiere que tú veas. Por eso es importante que nosotros nos acerquemos a Él de corazón. Él pesa los corazones. Él los conoce. Si tú sientes que no puedes hablar con nadie, déjame decirte que Él está dispuesto a escucharte. Si te acercas a Él de corazón, Él te puede escuchar. Él te puede ayudar. Nosotros como hombres estamos limitados en ciertas funciones. Como seres humanos hay muchas cosas que no podemos hacer. Pero para Dios todo, absolutamente todo es posible. Tan cerca de ti, tan cerca de mí, que hasta le puedes tocar. Jesús está aquí. Tan cerca de ti, tan cerca de mí, que hasta le puedes tocar. Jesús está aquí. Él está aquí. Háblale sin miedo al oído y cuéntale cosas que hay en ti y que solo a Él
le interesará. Él es más que un hito para ti. Tan cerca de mí. Tan cerca de mí. Que hasta le puedes tocar. Jesús está aquí. Míralo en la calle, caminando y paseándose en la multitud. Muchos ciegos van porque no le ven, ciegos de ceguera espiritual. Tan cerca de ti, tan cerca de mí, que hasta le puedes tocar. Jesús está aquí. Jesús está aquí. Jesús está aquí. Pues de mi parte es todo. Si alguien tiene alguna duda, si quieren platicar de algo, una inquietud, pues estamos aquí para servirle. Que Dios les bendiga mucho. Que pasen buenas tardes. Bueno, la reunión está terminada y si alguien quiere alguna pregunta, como dice el hermano, está para servirles. Y gracias a Dios que ya terminamos, la lluvia viene, pero ya estamos listos. Pero les voy a invitar que hagamos la última oración, amén. Padre eterno, gracias te doy, Padre, en este hermoso día, Señor, junto con todas mis hermanas, Señor, y el hermano César, Señor, todos los que estamos congregados, Padre, en tu nombre sea la gloria para ti, Señor. Gracias, Padre, por este tema, este mensaje que has traído a tu pueblo, Señor. Pues te pido, Padre Santo, que el poder de tu Espíritu fluya en el corazón, en la mente de los jóvenes, Señor, que tú los hables, Padre. Gracias, Padre, por la presencia del hermano Víctor, y deseamos, Padre, que tú lo lleves a bien, que llegue a bien hasta Mérida, Señor. Y también bendigas a cada uno de nosotros, que lleguemos en casita, Padre, llevando en nuestra mente tu palabra, Dios, y también nos ayudes a llegar, Señor. Padre Santo, nos vamos de este lugar, pero nunca de tu presencia. Quédate con los que se han de quedar, Señor, y ve con nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias. Amén.